Aunque no hay dos nacimientos exactamente iguales, todos llegamos al mundo de la misma manera básica. Alguien llora, alguien más grita y una tercera persona trata de recordar dónde están las toallas. En medio de este torbellino de caos existe una profesión ancestral, la partería. Pensarías que ayudar a los padres a traer a sus hijos al mundo sería considerado una labor noble, pero ser partero nunca ha sido sencillo. Fueron elogiados como héroes en un siglo, perseguidos como brujos en el siguiente, y todavía hoy reciben miradas de desconfianza de vez en cuando. Así que hoy vamos a contar la historia de la partería. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos sobre qué otras profesiones interesantes te gustaría escuchar. Ahora, ¡felicidades, espectadores! Es un video. La partería se ha practicado durante milenios, con raíces en sociedades prehistóricas donde mujeres experimentadas, a menudo madres o parientes femeninas mayores, ayudaban durante el parto. Este enfoque comunitario probablemente contribuyó al crecimiento de la población en el período neolítico, donde las investigaciones sugieren que la mujer promedio tenía entre 8 y 10 hijos. Las primeras parteras no solo asistían en los partos, sino que también eran figuras proféticas, uniendo los ámbitos biológico y espiritual. Por ejemplo, en la Biblia, la partera de Raquel le asegura que dará a luz un hijo, reflejando el doble papel de la partera en la medicina y el misticismo. Aunque para ser justos, su partera tenía un 50 de probabilidades de acertar en eso. La primera evidencia registrada de la partería proviene de Egipto alrededor del año 1900 a.C. en el texto médico conocido como el papiro ginecológico, la fertilidad Bircher y el parto. Otro documento, el papiro de Evers, ofrece más información detallando las tareas de las parteras en el diagnóstico de embarazos, la atención de partos y la protección contra espíritus malignos. Hay mucho que leer, así que siéntete libre de hojear el papiro wiki. Uno pensaría que atender partos ya sería suficiente responsabilizar, pero las parteras, especialmente en la Europa medieval, tenían una tarea más en su lista de pendientes: salvar almas. Verás, en ese tiempo, la Iglesia Católica no solo se preocupaba porque el bebé llegara al mundo sano y salvo, también le preocupaba lo que podría pasar si el bebé no sobrevivía. Un bebé no bautizado, según la doctrina religiosa, corría el peligro de quedarse en el purgatorio por toda la eternidad. Así que si las cosas salían mal durante un parto, se les instruía a las parteras que bautizaran al niño de todas formas, e incluso a las circunstancias trágicas de las que no hablaremos aquí. Basta con decir que todo esto es realmente deprimente. Pero esta práctica indicaba el papel más importante que desempeñaban las parteras en el parto tanto como asistentes como sacerdotes. Ojalá, al menos les pagaran tiempo extra. A lo largo de la historia, la educación de las parteras ha sido más práctica que formal. En la antigua Grecia, las parteras eran capacitadas por instituciones vinculadas a la escuela hipocrática, aunque muchas seguían siendo analfabetas. En otras regiones, como el Imperio Romano, el conocimiento de las parteras se transmitía de forma oral, creando una rica tradición generacional entre las mujeres del oficio. Para el año 1300, el término pasaba para describir a las mujeres que asistían en los partos, pero los programas de formación formal aún estaban a siglos de distancia. Las universidades, que normalmente no estaban abiertas a las mujeres, dejaban a las parteras depender de sus propios métodos y remedios, todos ellos derivados de esa larga tradición oral. A finales de la Edad Media, las parteras con buena reputación podían encontrar empleo con la realeza, encargadas de traer al mundo a los futuros herederos al trono. Estos puestos eran prestigiosos, pero estaban llenos de presión. Un solo error durante un nacimiento real podía resultar en encarcelamiento o incluso ejecución, pero no solo la realeza empleaba a las parteras. Las ciudades también contrataban a parteras de buena reputación para supervisar lo de sus jurisdicciones. Las parteras siempre han sido ingeniosas, lo cual es afortunado, ya que a menudo no tenían mucho más que tabúres de parto, vendas y tal vez un vaso de agua si tenían suerte. Luego, en el siglo XVI, las cosas se volvieron más sofisticadas con la invención de los forceps por el cirujano barbero Peter Chamberlain, una herramienta que era tanto una bendición como una maldición, dependiendo de a quién le preguntaras y de la habilidad de las manos que los usaban. Y luego estaba la motosierra médica. Sí, escuchaste bien. Originalmente inventada para realizar una sinfisiotomía, el proceso totalmente relajado y tranquilo de cortar el hueso pélvico para ensanchar la pelvis durante el parto, este dispositivo de manivela no era exactamente la renta motorizada de masacre tejana que te estás imaginando. Pero era lo suficientemente parecido, eventualmente decidiera encontrar una manera más delicada y precisa de realizar cirugías. Imagina esto. Acabas de tener un bebé en la Inglaterra del siglo XVI. Tu partera examina al niño con ojo crítico. Esto no es solo un chequeo de salud. Esta es una prueba que podría determinar si tu bebé vivirá o morirá.
Verás, en aquel entonces, las deformidades no eran solo cuestiones médicas. También eran un dilema moral y sobrenatural. Si un niño nacía con un defecto, muchos asumían que algo había salido terriblemente y quizás diabólicamente. La partera a menudo estaba en el centro de estas sospechas. Podía ser vista como portadora de vida o en complicidad con alguna fuerza maligna. Sin presión. Las parteras, a pesar de su importancia, especialmente en épocas en que la ciencia y la superstición se mezclaban, en la Edad Media y el periodo moderno temprano, las parteras eran acusadas de ser brujas, especialmente cuando los partos salían mal. Después de todo, si tu hijo no sobrevivía, tenía que ser culpa de alguien. ¿Y quién mejor para culpar que la mujer que literalmente tenía? Las casas de brujas arrasaron Europa, y las parteras a menudo quedaban atrapadas en el fuego cruzado. Se les acusaba de todo, desde maldecir embarazos hasta provocar nacimientos de bebés muertos a propósito como ofrenda a los demonios, si no es que al propio jefe del infierno. El Malleus Maleficarum, que suena como un libro en el baño de Doctor Strange, pero que en realidad es un tomo auténtico sobre brujería, proclamaba que las parteras eran esencial de peligrosas, y muchas mujeres fueron quemadas, ahogadas o eliminadas de otras formas por sus supuestos crímenes. Estos episodios de caza de brujas resaltan la naturaleza precaria de la partería, una profesión que, al mismo tiempo, peto y de una profunda desconfianza. Las parteras sabían demasiado. Ellas entendían los misterios de la vida y la muerte, y en una sociedad que temía cualquier cosa que no podía controlar, eso las hacía dignas de sospecha. Pasemos a lo que todos asocian con el parto, Londres en los años 40 durante el Blitz. Eso es lo que todos estaban pensando, ¿verdad? El Blitz fue una campaña de bombardeo prolongada llevada a cabo por la estola ciudad. Muchas mujeres del Blitz, heroínas del frente interno, corrían a los refugios antiaéreos con solo un casco y llenas de nervios para dar a luz mientras caían bombas a su alrededor. Mientras tanto, al otro lado del canal en Alemania, las parteras prácticamente fueron reclutadas para el servicio con leyes que exigían su presencia en cada nacimiento en todo el Reich. Una mujer, Stanisława Leszczyńska, desafió no solo las expectativas sociales, sino también las órdenes del infame Dr. Joseph Mengele, salvando bebés en Auschwitz mientras arriesgaba su propia vida. ¿Dónde está esa película? A lo largo de la historia, los eruditos masculinos han escrito extensamente sobre el parto y la partería, a pesar de no estar directamente involucrados en el proceso. Platón, Hipócrates y Sorano de Éfeso tenían opiniones sobre la mejor manera de traer un bebé al mundo, pero eran las parteras quienes hacían el trabajo real. En muchas culturas, a las mujeres se les prohibía estudiar medicina, pero las parteras continuaron practicando su oficio, transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Una figura particularmente notable en este contexto es Agnódice, una mujer griega antigua que se disfrazó de hombre para ejercer la partería en Atenas. Su historia resalta las dificultades que enfrentaron las mujeres a una educación médica formal. Sin embargo, a pesar de las barreras, las parteras se mantuvieron al frente del parto y se confiaba en ellas por su experiencia y sabiduría. Aunque los hombres no se unieron, oficiando la profesión hasta el siglo XVII, a menudo se involucraban, especialmente cuando surgía nueva tecnología, como esos elegantes forceps que mencionamos antes. Porque sin importar la época, a los hombres les encantan los aparatos. A medida que avanzaba el siglo XVIII, comenzaron a surgir programas de formación formal y manuales, dando a las parteras la educación que durante mucho tiempo se les había negado. Esto marcó el inicio de la profesionalización de la partería, sentando las bases para la profesión moderna. Pero al mismo tiempo, en muchos centros urbanos, los partos atendidos por parteros hombres o accoucheurs se convirtieron en la norma. Supongo que marido partero sonaba demasiado a insulto. No es que los hombres fueran inherentemente más capacitados, simplemente fue el resultado del auge de la profesión médica y su énfasis en la ciencia sobre la tradición. Sin embargo, para muchas mujeres rurales, la partera local seguía siendo su aliada más confiable, ya que los médicos hombres aún han ser vistos como forasteros en la experiencia profundamente personal del parto. Avancemos rápidamente a la década de 1170, cuando la partería mentó una especie de renacimiento, en gran parte gracias al movimiento feminista. Las mujeres estaban recuperando el control sobre sus cuerpos, y con eso surgió el deseo de recuperar el parto, sacándolo del entorno estéril e impersonal de un hospital. Los partos en casa y los centros de parto surgieron en todo el mundo, y las parteras, que antes estaban relegadas a los márgenes, se encontraron de nuevo en el centro del proceso de parto. En Estados Unidos se formalizaron los programas de formación de enfermeras parteras, ofreciendo un puente entre la partería tradicional y la medicina moderna. Mientras tanto, en el Reino Unido, el gobierno reconoció formalmente la partería y el Servicio Nacional de Salud ofreció programas de capacitación y certificaciones. Para 1983, a los hombres se les permitió oficialmente convertir, una medida que causó cierta controversia inicial, pero que eventualmente se convirtió en una práctica aceptada.
aunque las parteras y los médicos, su relación estaba lejos de ser igualitaria. Los médicos podían tener formación formal, pero las parteras tenían experiencia práctica que a menudo era más valiosa en el momento. Su conocimiento sobre el parto, adquirido a través de años de trabajo práctico, superaba al de los médicos, quienes solo eran llamados cuando algo salía mal. Con el tiempo, las dos profesiones se fusionaron más estrechamente, y los médicos comenzaron a depender de la experiencia de las parteras durante los partos complicados. Sin embargo, incluso cuando la profesión médica ganó prestigio, las parteras mantuvieron su papel crucial, continuando trayendo nueva vida al mundo con habilidad, cuidado y un profundo entendimiento del cuerpo humano. Solo asegúrate de nunca usar la palabra mid-husband. Entonces, ¿qué opinas? ¿Alguna vez recurrirías a la experiencia de una partera? Déjanos saber en los comentarios de abajo, y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos history.